Los defensores más acérrimos de la tolerancia cero hablan de su efecto positivo en la reducción de los accidentes de tránsito. ¿Qué dicen entonces desde el organismo que lidera el control de la siniestralidad sobre las propuestas de elevar el nivel de tolerancia? Les proponemos conversar con Alejandro Draper, quien es presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV. Draper, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Quizás sería bueno comenzar repasando cuáles son los factores de riesgo en la siniestralidad vial. No es solo el alcohol, ¿verdad? Sí, sin duda alguna de que son muchos, y del que nos está ocupando estos días es uno de ellos, sin duda también. Pero lo que nos interesa y mucho es resaltar que a veces no podemos quedarnos estancados en un tema y dejar de lado otro, ¿verdad? Como ponemos a vía de ejemplo siempre, son las distracciones, como por ejemplo son medicamentos que mediante quienes están dependientes de ellos están muy vinculados a lo que pueda suceder con la conducción, con respecto a la velocidad también, etcétera, como muchos temas que hay que van más allá del alcohol, que era el tema que hoy está sobre el tapete, ¿verdad? ¿UNASEV tiene en mente o tiene como sobre la mesa la posibilidad de modificar la tolerancia en sangre del alcohol? No, yo lo que le digo, esto y que quede bien claro, en UNASEV, en la agenda de UNASEV, hoy no está el tema. Lo que está vigente es la ley 19.360, que es el cero alcohol. Esto que quede bien claro. Hay toda una serie, tendríamos que hacer una evolución en el marco legal, porque esto arranca desde la ley del año 94, la 16.585, que ya ahí estaba presente el tema del alcohol, después la 18.191, que pasa al 08, 05, 03, y esta última, ¿verdad?, como para ubicar un poco a la audiencia, la 19.360, que es la del cero alcohol. Que es de 2016. Ahí está. El 29 de diciembre, la promulgación, después entra a regir el 2016. Pero bueno, lo concreto es lo siguiente. Hoy en la agenda de UNASEV no está el tema. ¿Qué es lo que pasa? Que UNASEV, sin duda alguna, es el organismo que tiene el deber, la potestad, la legitimación para asesorar todo lo relativo, ¿verdad?, a lo que se refiere a la seguridad vial. Desde ese punto de vista, lo que nosotros decimos es lo siguiente: todo aquel proyecto que pueda haber, sin duda alguna, va a ser recibido y estudiado, como es nuestro deber, en la órbita de la UNASEV. Ahora, no nos podemos adelantar a cosas que aún no han sucedido ni han pasado, porque en nuestra agenda eso hoy no está ni presentado ni dado. Puede ser, y creo que es bueno aclararlo, y es que en su momento lo que sí, y en mi persona fue quien lo presentó, que habíamos presentado en el periodo pasado un proyecto a los efectos de modificar al 03 la sanción, que es diferente, ¿verdad? Sí, porque hoy en día, aunque tenga 0,1, no solo es una multa, sino que también se le saca la libreta al conductor, ¿no? La propuesta nuestra fue graduar lo del permiso de conducir, porque entendíamos, y estamos absolutamente seguros, que se vulneran los principios generales de derecho y los principios de lo que es la proporción y la razonabilidad. Además, no es nada que esté dicho al azar o sin fundamento, pero sabemos que lo que hace a la doctrina administrativista, y ya también podemos nombrar la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de que toda falta administrativa, que sabemos y somos conscientes de ella, debe tener una sanción sin duda, pero esa sanción
tiene que ser proporcionada y también tiene que ser razonable respecto del hecho punible. A nadie no es ajeno que con 0,01 una persona se le retira ese permiso que es tan importante en la vida de cualquier ser humano. Nosotros lo que decimos... No, el retiro no es para siempre, ¿no? Son unos meses, 6 meses, si mal no recuerdo, es la primera suspensión. De acuerdo a la graduación de alcohol, ¿verdad? Claro. Son 6, un año, puede llegar hasta 2 o perderlo. Pero nosotros no estamos de acuerdo en que si es más de 0,3 no se le quite, perdón. Nosotros decimos hasta el 0,3, pero basados y sustentados en esto, ¿verdad? En los principios generales del derecho. Hay dos principios que son claves en toda sanción administrativa. A ver, pongo un ejemplo, por ejemplo, en la multa. Y que tienen su límite, encuentran su límite en lo que es la proporcionalidad y lo que es la razonabilidad. A ver, es decir, todo lo que pueda cometer cualquier persona, ¿verdad? Previa garantía del debido proceso, o sea, podrá ser sancionado, pero esa sanción, y lo reiteramos hasta el cansancio, tiene que ser proporcional al hecho cometido y graduada por algo muy lógico que es la razonabilidad. No puede existir razonabilidad ni proporcionalidad entre la falta y la sanción. Acá no existe. En síntesis, Draper, lo que usted propone es que hasta el 0,3 haya multa, pero no se retire la libreta, ¿no? Sí, yo no quiero confundir al oyente. Una cosa es lo del alcohol cero, que hoy, como le hice lo que fue la evolución en el marco legal del Uruguay, desde la ley 16.585, 18.191 y 19.360, hoy la ley es cero alcohol. Pero como a veces hay confusión, y como también quien habla fue quien propuso en su momento y en el ámbito que lo tenía que hacer, que fue en el directorio pasado de la UNACER, esa otra propuesta. Bueno, tenemos que dejarlo bien claro. Y también tenemos que decir, porque es bueno decirlo, que a nivel de lo que es todo el conjunto de las demás personas a nivel político, y no estamos refiriéndonos solamente al Partido Nacional, lo han visto de buena forma. Y sabemos que lo ven de buena forma, porque también usted sabe que a veces puede haber un 0,01, en su momento pudo haber, de que dejaba sus dudas en cuanto a ese instrumento que se usaba para obtener la kilometría. Entonces creo que tenemos que avanzar, es un tema muy delicado. Fíjense en lo que yo hoy más temprano decía, si será preocupante esta pandemia, la de los siniestros de tránsito, que sin querer roza muy de cerca con esto horrible que estamos pasando a nivel mundial y a nivel del país, como lo son, por ejemplo, la ocupación en los CTI. Ustedes fíjense que en los CTI hay un alto porcentaje de camas ocupadas que están en base a siniestros de tránsito. Y tendremos que concientizarnos y saber de esto hasta dónde va. Por suerte, podemos decir de que hoy las cifras son alentadoras y se han ido de alguna forma, son más beneficiosas que en lo que a otros momentos teníamos, pero un fallecimiento es muchísimo y quiere decir que lo que nosotros hoy tenemos de menos, ni ahí nos deja satisfechos para todo lo que hay que hacer y todo el trabajo. Pero sí que nos sirva, y nos sirva para concientizarnos en dónde estamos, que esta pandemia es una pandemia que la venimos arrastrando no solo nosotros, sino también es a nivel mundial. Sirven las comparaciones con esta otra espantosa que estamos viviendo a nivel mundial, como es el COVID, y que tanto tienen que ver con el ejemplo, por ejemplo, de que les decía, de lo que hace la ocupación de las camas del CTI. En fin, son cosas que tenemos que tenerlas en cuenta, son cosas que no pueden tener colores. Yo acá me remito a algo que oportunamente lo dijimos cuando fuimos directores de ACE, al igual que ahora, estas cosas no pueden de ninguna forma tener colores políticos. Es
son temas de Estado y así los tenemos que tratar. Y no nos pueden hacer perder el tiempo, en el buen sentido y que se me interprete bien, porque hay muchas cosas que a veces dejamos de lado porque tenemos que ir a encarar el tema para otro. Yo diría que, como decíamos, las distracciones, muchos medicamentos que hay que pueden afectar directamente a la condición, y que estamos haciendo el estudio, estamos trabajando conjuntamente de muy buena forma con todo el área de la salud, con el colegio médico, con FEMI, con la academia. Y bueno, muy contentos con todos esos resultados, pero sin duda alguna tenemos que ir avanzando y dejarnos y tener un norte que sea común a todos. Draper, pero si vamos a las estadísticas, que son también las que maneja el senador Botana, las estadísticas de la propia UNACEB, desde 2015 para acá, que es desde el 2016 se empieza a aplicar la tolerancia cero, ¿no? Las cifras de accidentes fatales donde hay involucradas alcohol en sangre se mantiene básicamente en 7%, ¿no? A veces un poquitito menos, a veces un poco más, el promedio es más o menos 7%. Sin embargo, hubo años en los que subió mucho la cantidad de fallecidos, ¿no? O sea, en 2018 por ejemplo, hubo 528 muertos. El año, en 2019, que es el último año de cifras completas, había bajado a 347. Perdón, eso fue el año pasado con las cifras preliminares, ¿no? En 2019, 422. Es decir, venía bajando, pero bueno, había subido también, por más que el alcohol en sangre se mantenía estable. Es decir, en principio no se modificó eso con la tolerancia cero. Es tal cual lo que usted está diciendo. Yo en ningún momento dije lo contrario. Nosotros tenemos del registro del año 2013 en adelante un porcentaje que va entre el 93 y un 94% de espirometrías negativas. El 6 o el 7 son positivas. Es así. Miren, nosotros vamos a estar cerrando lo que son los datos del año 2020. Siempre se deja una ventana de 30 días a fines de enero. Quiere decir que seguramente los primeros días de marzo estén allí todos los datos. Y van a estar abiertos en todo lo relativo a lo que hace al alcohol, que hoy no lo tenemos, ¿verdad? Hay allí tímidamente algún informe del año 2019 sobre lo genérico, pero nosotros queremos sí o sí dar al detalle lo que son los siniestros de los diferentes rangos de la alcoholemia, de los resultados de las espirometrías que se hacen. Pero es tal cual lo que usted dice, es así, estamos en ese rango, son entre el 93 y el 94 y el resto son las positivas. Lo que sí se puede ver, si bien bueno las muertes han ido variando, ¿no? O sea, de 2015 a 2018 sube, 2018 para acá viene bajando, pero decíamos el alcohol en sangre se mantiene más o menos estable. Lo que sí ha ido cayendo desde 2015 para acá es la cantidad de accidentes totales, ¿no? 23.000 siniestros en 2015, 19.000 en 2019. ¿Eso puede tener que ver con la tolerancia cero? Yo creo que acá, a ver, si hacemos, yo creo que ahí yo no voy a la tolerancia cero. Yo voy a que se han tomado muchas medidas, ejemplo, casco, cinturón, luces, airbag, etcétera, de que han ido, sin duda, la retención infantil, etcétera, que han ido sumándose en una cantidad de medidas que ya se han tomado. No es alcohol cero, ¿verdad? Son diferentes medidas que se vienen tomando desde el año 2007, que fue la fundación de la UNACEB, pero no podemos decir que eso sea alcohol cero. Mire, voy a decir una cosa. Nosotros estamos ahora... ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando. Nosotros asumimos un 11 de marzo. Teníamos un 40% más de fallecidos que en el año anterior. Como no lo he dicho en varias oportunidades, tendríamos que haber decretado una emergencia en cuanto a la siniestralidad vial. A las cifras me remito. Nosotros al 31 de diciembre, si usted va desde, más allá que puede haber algún otro fallecido que se haya contado después por esa ventana de 30 días, nosotros tenemos desde enero a esa fecha
31 fallecidos menos. Y si lo tomamos desde la fecha que nosotros asumimos, ¿verdad? Y desde de decirlo por alguna forma, desde el COVID, desde el 15 de marzo, estamos en 64 fallecidos menos. Un año distinto, ¿no? Con mucho menos movilidad en la calle. Usted sabe que la movilidad, ese mucho menos movilidad, fueron 2 meses. Y le explico, fueron del 15 de marzo al 15 de mayo. Porque después mismo, si usted vio las cifras que nos estuvo dando Caminera sobre el pasaje en el peaje en la fiesta, pasa mayor. Sí, se ve en el informe preliminar de UNACEF se ve un pozo, ¿no? Por abril. O sea, después el promedio vuelve más o menos a la normalidad, ¿no? Pero sí hubo un periodo en el que bajó mucho la movilidad. Fue en ese periodo que bajó un 40%. Después, por ejemplo, un mes crítico fue el mes de septiembre. De 24 fallecidos que hubieron en el 2019, hubieron 36 fallecidos en este año. Pero después, a la cifra me remito, tenemos por suerte, último dato e informe que nos dice que hay desde el 1 de enero, contando ese mes de enero que fue terrible el año pasado y que esperemos que este año no se dé. Este año, por suerte, vamos en un 11% menos que el enero pasado, entre el 11 y el 12%, podamos tener otras cifras. Pero lo de las cifras, a ver, usted vio que de repente en un siniestro y se le van para arriba, donde fallezcan 4 o 5 personas de una vez, ya le tira los números. Los números yo los tengo en cuenta sin duda, pero tenemos que ver el contexto y de la forma que se dan y cómo son. Pregunta acá un oyente, Ariel, tiene una pregunta interesante, dice, dentro de ese 6-7% de espirometrías positivas que se mantienen más o menos estables, UNACEF desagrega cuántos son por encima de 0,5, por encima de 1% de alcohol en sangre, de 1 de alcohol en sangre, perdón. Sí, exacto. Sin duda alguna los que son mayores es del 1,2. De 1,2. Del 1,2, pero no me quiero adelantar porque queremos hacerlo el informe público, de que el orden del 0,3 varió en todo este periodo, del 0,9 al 1,2, de ese 6 o 7. Bien. Sí, en cuanto a otras sustancias que no sean el alcohol, eso está dentro de eso sí está en la agenda de UNACEF, seguir trabajando en esos controles. ¿Cómo son hoy esas espirometrías de otras sustancias, marihuana, por ejemplo? Por supuesto que se trabaja, se va a trabajar, sin duda alguna, porque estamos hablando de las drogas, ¿verdad? Y el efecto que las mismas produce y está legislado. Pero es muy importante resaltar y recalcar lo que usted decía, lo que hace a todo este periodo y lo que hace a ese 6 y poco %, ¿verdad?, de que dan positivos, pero el resto son espirometrías negativas. Supongamos que se aprueba este proyecto y se eleva la tolerancia hasta 0,3 nuevamente. UNACEF puede asesorar para que de alguna manera se haya un sistema por el cual uno pueda chequear antes de manejar cuánto alcohol en sangre tiene, algún tipo de instrumento en los bares, por ejemplo. Esto es una pregunta que llega a la audiencia también. Le agradezco esa pregunta porque eso lo propusimos en el periodo pasado y está en la agenda de UNACEF para este periodo, porque lo que propusimos fue que en las farmacias, porque entendíamos que era un ámbito especial y que reunía todas las condiciones, allí hubieran espirómetros en donde usted pudiera ir y hacerse la espirometría, por razones tales como, por ejemplo, usted está cenando en su casa muy tranquilamente y resulta que tomó una copa de vino y a las 3 horas lo llaman de que tiene que salir por algo urgente o de lo que fuere. Es lógico
que si se está obligando al ciudadano a algo, también se le dé los mecanismos para poder cumplir. Porque ¿cómo hace usted si no puede cumplir? ¿Cómo hace usted si no puede llamar a un vehículo que lo venga a buscar? Tiene que salir, entonces. Tiene que existir esos mecanismos. Eso fue aprobado por el directorio pasado, en base a una propuesta que hicimos, y está en la agenda, porque si bien quedó resuelto, no ha funcionado perdón, de la forma que nosotros entendíamos. Y cuando decimos esto, nosotros también estamos pensando, y esto es algo que estamos adelantando, que puede existir esos instrumentos, esos espirómetros en algún otro lugar para hacerlo más extensivo y más al alcance de toda la población. Los espirómetros, hay confianza que funcionan 100%, la UNASUR lo certifica de alguna manera. ¿Cómo se regula ese tema? Sí, los espirómetros tienen que estar calibrados, ¿verdad? Y a través del dato es que se calibran. De todas formas, siempre está aquello que para que el 0,01 entendemos que a veces da la posibilidad de que se pueda llegar a desconfiar. No es que yo diga que estén mal, pero que pueda haber esa posibilidad, y se me ocurre que tendríamos que dar otro margen. Por eso es lo de la no quita de la licencia, porque algo que también no le decía hoy, y que lo creo que es así, y que es otro de los fundamentos que nos lleva a estar convencidos de tomar esta medida, y es que lamentablemente cuando usted está aplicando una sanción de estas, lamentablemente el que más la sufre es aquel que menos posibilidades económicas tiene, porque si vamos al caso, aquel que se le retira la licencia, el permiso, y no tiene problemas económicos, nada le obsta a que pueda o arrendar un vehículo o tomar un chofer, etcétera. Sin embargo, el trabajador del día a día que tiene que salir, que tiene un reparto, etcétera, etcétera, lo que a mi entender uno lo está obligando es a que tenga que salir igual, porque tiene que realizar ante una penalidad que ha sido mínima, y por lo tal lo entendemos absolutamente exagerado. Alejandro Draper, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en Perspectiva. Muchísimas gracias a ustedes y a la orden.